Desde que el mundo es mundo y ha sido poblado por seres humanos, han existido desde tiempos de antaño dos grandes poderes que se han separado, se han unido, se han mezclado. Y hablo del poder de la política y la religión. Temas bastante complicados, bastante sensibles en algunos, al punto que ya algunas veces no se puede conversar ni de política ni de religión. Muchas veces se dice eso en una primera conversación con alguien, mejor ni hablar ni de política ni de religión, porque son temas bastante sensibles. La política, por definición, en el más puro de los sentidos, es básicamente un sistema que organiza y ordena a un grupo determinado de personas, buscando el bien de todos. Eso es lo que podríamos definir como política. Y la religión es un sistema de creencias y comportamientos existenciales y éticos que determinan el pensamiento espiritual de un grupo de personas. Podríamos definir eso como la religión, política y religión. Aquí quisiera ver un detalle de lo que hablábamos en la editorial de Nimrod. Si me acompañan, estamos aquí en la introducción de este título, de este mensaje, perdón. Si me acompañan aquí a Génesis 11, aquí está lo que es la Torre de Babel, después de que el mundo prediluviano había sido ahogado por las aguas, y Noé entonces con sus hijos y su mujer comenzaron a poblar nuevamente la tierra. Sin embargo, ese mismo espíritu prediluviano se ve aquí. Y en la Torre de Babel, aquí veamos el versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces aquí tenemos a este cazador vigoroso, Nimrod, que está aquí liderando esta civilización de la Torre de Babel. Pero aquí hay dos símbolos interesantes en este evento. Fíjense ahí en el versículo 4, dice: vamos, edifiquemos una ciudad, una civilización y una torre. Aquí habían dos elementos en esta civilización. Una ciudad, en el aspecto que podríamos decir civil o político de una ciudad, y la torre, que sería ¿qué? El símbolo del sistema de religión que esta ciudad entonces comenzaba a obrar y a erigir en el alto. Aquí tengo un comentario de un libro, en la página número 52. Este es un libro que se llama La mujer que monta la bestia. Está escrito por el señor Dave Hunt. Y aquí hay varios aspectos interesantes. En la página número 52, aquí dice el comentario: la ciudad fue una unión civil política de los habitantes de ese tiempo. La torre fue claramente una construcción religiosa intentando llegar hasta el cielo. Por lo tanto, Babel representa la unidad entre el Estado y la Iglesia, invitando a todo el mundo a elevar al hombre al nivel de Dios. Esto puede ser completado con una construcción gracias a la genialidad y energía del hombre, enfocándose en una religión autorreferente por su esfuerzo. Es decir, una religión con el esfuerzo de ellos. Hagámonos una torre que llega hasta el cielo. Todo el mundo se unió con mucho esfuerzo para lograrlo.
Aquí vemos el primer ejemplo del esfuerzo colectivo gubernamental y el mundo religioso unidos. Entonces tenemos estos dos poderes en esta civilización muy antigua. Aquí vemos que se funden y entonces trabajan en un fin, como civilización, como ciudad y también como una religión, adorándose a sí mismo. Aquí no estaba Dios ayudándolos. Ellos querían llegar al nivel de Dios, en el alto, en el cielo. Abraham fue llamado de la tierra de Ur, de los caldeos, como dice la Escritura. Esto es la zona de Mesopotamia baja, cuando comienzan los ríos Tigris y Éufrates. En esta zona se ha descubierto que fue bastante próspero unos 2000 años antes de Cristo. Ellos tenían desarrollada la escritura cuneiforme, estamos hablando de civilizaciones paganas. Tenían desarrollada la escritura cuneiforme, una matemática avanzada. Tenían tablas de multiplicar, tablas de dividir, ejercicios de raíces cuadradas, cúbicas y geometría práctica. Tenían cocinas con moldes para guisos, salas de baño con grandes bañeras, chimeneas con carbones, un lugar bastante apropiado o desarrollado para vivir. Y de aquí Abraham fue llamado. Los expertos comentan que el nombre de Babilonia, comenzando desde el cuneiforme, el idioma cuneiforme de esta zona, al sumerio y dialectos asirio y babilonio, hasta el antiguo griego, hay una conexión con Babel. O sea, Babilonia y Babel, en su etimología, en lo que significa y en los idiomas que fueron pasando a través del tiempo, hay una conexión entre Babilonia y Babel. Y de lo que sí estamos seguros es que la zona de donde fue Babilonia construida o donde se sitúa la Babilonia, que es Irak en la actualidad, la zona de Irak es donde está aquí la zona de Babilonia, se han encontrado los zigurats. ¿Ha escuchado usted hablar de los zigurats? Tal vez no lo ha escuchado, pero sí tal vez lo hemos visto. Aquí la zona de Teotihuacán, muy cerca de la ciudad, hay dos templos. El templo mayor y el templo menor de la luna y del sol. Los zigurats se encontraron alrededor de esta zona de Mesopotamia, que eran básicamente templos en esa zona. Es bien interesante de cómo aquí también en México se llegaron a construir el mismo tipo de edificación. El mismo tipo de edificación en Egipto con las pirámides. Se repite el mismo proceso, esto de elevarse hacia arriba hasta el cielo. Y ahí era donde vivían o donde estaban los líderes religiosos y políticos, arriba en la cúspide. Esta es, o fue, el espíritu que tenía la torre de Babel, cuya cúspide llegue hasta el cielo. Eso querían ellos hacer. También en la zona de Campeche, ahí en Tabasco, hay varios de esos templos con escaleras. Ellos querían, o las personas que construyeron estos templos, deseaban llegar hasta el alto, a un nivel muy alto, y querían elevar al hombre a un nivel por sobre los demás hombres, a nivel de Dios. Endiosarse, podríamos decir. ¿Han escuchado ustedes hablar del código Hammurabi o Hammurabi? ¿De dónde viene este código? Viene de esta cultura. Es una tabla cuneiforme, hablando aquí de Babilonia. Es una tabla cuneiforme donde está escrita alrededor de ella. Y este código es una ley que tiene 50 puntos. Por ejemplo, ley número 36. El campo, la huerta y la casa de un oficial o soldado no pueden ser vendidos por sus deudas. Leyes que el pueblo seguía. Ley número 6. Si uno robó el tesoro del dios o del palacio, recibirá la muerte, y el que hubiera recibido de su mano el objeto robado, recibirá la muerte. Tú haces esto, te pasa esto. No puedes hacer esto, sí puedes hacer esto. Una ley que gobernaba hacia el año 1760, aquí por su líder Hammurabi, a este pueblo.
También nación que adoraba a 25 divinidades. Era muy pagana, tenían sus dioses y tenían el dios de la luna, que se le llama aquí Nana, con doble N, la doble N en la segunda N, Nana. Aquí hay un orden político con esta ley, hay una religión en esta civilización, dos fuerzas poderosas que estaban unidas y que ordenaban a un país, ordenaban una nación. ¿Se han fijado ustedes que cuando ven alguna película medieval y está el rey sentado en su trono, generalmente hay gente alrededor de él, que son estos consejeros, que le dicen al oído qué hacer o qué no hacer? Como que el rey al final no puede decir nada, porque siempre le tienen que estar diciendo qué pensar. Siempre ha existido esta situación de la parte política y la parte religiosa, y estos consejeros también se le ven en tiempos medievales, incluso más atrás. Todos los sacerdotes paganos de las antiguas civilizaciones, hablamos de astrólogos, magos, encantadores, adivinos, han sido desde hace mucho tiempo los consejeros más cercanos al rey, al líder de esa nación, quienes finalmente tomaban las decisiones influenciados por ellos. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a Daniel. Aquí Babilonia, con el rey Nabucodonosor, una de las antiguas civilizaciones, Babilonia no menos importante en el aspecto profético también para todos nosotros, la civilización de Babilonia, o neobabilónica podríamos decir, ya que este es el momento en que surge con fuerza. Y tenemos a Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 2, versículo 1. Daniel capítulo 2, versículo 1. ¿Qué pasó aquí? Daniel había sido llevado cautivo por Babilonia, estaba aquí siendo parte del imperio y aquí está vemos lo que sucede con Daniel a los comienzos de esta civilización, que él empieza a ser parte de este imperio como sabio. Y tenemos aquí en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar, ¿a quién? A sus consejeros, magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. ¿Y qué pasó aquí? Lean el versículo 13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos, porque nadie podía entonces decirles qué sueño había tenido y la interpretación del sueño. Son dos cosas. Aquí Daniel ora a Dios, pide sabiduría, y entonces en el versículo 36, Daniel le recuerda el sueño y lo interpreta por medio de esa sabiduría entregada a Dios, de Dios, a él. Daniel capítulo 2, versículo 36. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Aquí una gran nación, un gran imperio de Babilonia. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias de campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Aquí en Daniel capítulo 2 está esta imagen erguida de 4 imperios que debían ser sucesivos en la historia de la humanidad. También está el paralelo con Daniel 7, también con Apocalipsis 13 y 17. Hay todo un desarrollo de esta imagen y que tiene mucho que ver con lo que hoy día estamos nosotros viendo con nuestros ojos.
Aquí en mismo México podríamos decir que estamos siendo testigos también de algunas cosas y situaciones interesantes. Estas son entonces 4 bestias, que son ¿qué? El imperio babilónico, el imperio medo-persa, después vendría el imperio griego y después el imperio romano. Estos son los 4 grandes imperios que fueron surgiendo alrededor del tiempo. Y entonces tenemos más folletos, los traje hoy día, el Apocalipsis sin velos, para hablar más de este tema, y también usted puede entender la profecía bíblica. Son 2 folletos que también trajimos más copias, si acaso le interesa este tema. El punto es que estos imperios, estos 4 imperios, estas profecías de estos imperios, utilizaron y fusionaron estos 2 poderes de los cuales estamos hablando, el político y el religioso. Lo fusionaron y lo utilizaron muy bien para adquirir el control absoluto del pueblo. Recuerden ustedes, ¿a quién debían adorar los comunes y corrientes del reino de Babilonia, de Nabucodonosor? Tenían que adorarlo a él. Él también era una religión. Era el rey y también había que adorarle. De estos 2 poderes, el político y el religioso, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el más poderoso? ¿Cuál piensa usted que puede ser? Pregunta, ¿cuál era la motivación de los hombres liderados por Nimrod para construir la torre? ¿Cuál era la motivación? Hagamos una gran ciudad. No, hagamos una torre alta. Juntémonos aquí, pongámonos de acuerdo y levantemos esta torre en lo alto. Levantarse, erigirse, adorarse, vanagloriarse, esto es también una religión. Adorarse a uno mismo, adorar a otra persona. Esto es una religión también. Y sí que funciona. Sí que funciona. Por ejemplo, se sabe desde hace muchas décadas que ha habido muchos cursos y muchas corrientes de superación personal. Uno se inscribe en un curso de, por ejemplo, de alcohólicos anónimos o de personas que tienen un problema determinado. No estamos hablando aquí de iglesia, estamos hablando de un grupo social que uno va a contar sus problemas para que puedan ser solucionados. ¿Por qué funcionan estos lugares? ¿Por qué realmente funcionan? ¿Se ha llegado a preguntar usted? Claramente la gente que entra en estos cursos está muy desanimada. Tiene un gran problema y quiere una solución. Necesita fuerza, tiene la autoestima muy baja. Ese es el común denominador del tipo de persona que entra a estos cursos. La problemática aquí, o el punto de inflexión, o la parte sensible que nosotros estamos aquí llegando a la médula, es que generalmente estos cursos se enfocan y alimentan el yo que está por el suelo. Tú puedes salir adelante, tú tienes la fuerza. Y claro, la gente se levanta. Y la gente puede salir adelante. Algo que sí funciona. La gente al final sale de ahí creyendo en sí misma por medio de sus fuerzas. Sí, los compañeros ayudan y dan así aquí sus comentarios, pero finalmente las fuerzas que la persona toma son de ella misma para salir adelante. Y pueden salir adelante. Y sí funciona. Incluso puede ser creyente, puede ser cristiano, puede creer en Dios. El problema es que el enfoque de esa solución no está en Dios, está en la persona. Ese es el gran problema de estos cursos. Que al final sí puede salir adelante, pero ¿a costa de qué? Ahora yo me la puedo toda, yo puedo salir adelante. A mí me dijeron que yo podía y yo salí, entonces me empiezo a hacer una religión de mí mismo. De que yo la puedo hacer sin ayuda de nadie y Dios empieza a empequeñecerse. Ya Él me ayuda cuando realmente estoy muy mal, o cuando me falta dinero, o cuando tengo enfermedad. Entonces ahí hay un tema también importante que tenemos que nosotros estar alertas. Dios intervino en la construcción de Babel porque nada les iba a hacer desistir esa construcción, nada.
Dice la Escritura que ya ellos se habían propuesto en su corazón y querían ser uno mismo, querían ser muy poderosos, sin tener Dios con ellos. Este es un camino muy distinto al que Dios nos habla en su palabra. Toda la palabra de Dios nos dice que tenemos que depender de quien nos creó. No de nosotros mismos, sino que de Dios, el Creador. Esa es nuestra dependencia día a día. Entonces, creer en uno mismo, adorarse y pensar que Dios es un auxiliar que algunas veces nos ayuda, es un tremendo y nefasto error. Esto es un engaño religioso. Uno va a esos cursos y dice, no, aquí no hay religión, todas las religiones sirven. Claro, porque la religión no es importante. ¿Cuál es su religión? ¿En qué cree usted? No, eso no importa, ahora vas a creer en ti y tú vas a salir adelante. La ciudad de Babel estaba unida y trabajaba con esa motivación religiosa. La fusión política religiosa que hemos hablado aquí ya en todos estos minutos está comandada mayoritariamente por la religión. Ese es el poder de estos dos poderes. El más importante es la religión, o la que motiva a hacer ciertas cosas, como lo vemos aquí en Babel. Y esto es justamente esta fusión de poderes lo que vamos a ver en los tiempos del fin, lo que está descrito en Apocalipsis. Este es el escenario de los tiempos del fin, y esos momentos los estamos viviendo en estos tiempos, en nuestra vida. Entonces vamos a hablar cómo estos dos poderes pueden ser utilizados de una buena manera o de una mala manera, y lo importante de ello en los eventos proféticos del tiempo del fin. El título de hoy es Rey y Sacerdote. La parte civil, la parte política y la parte religiosa. Rey y sacerdote. Este fin de semana México ha estado, especialmente la Ciudad de México, muy movido. Ayer fue un día de locos, hoy día pareciera ser que todos se levantaron temprano a ir a ver al Zócalo, a este señor que nos vino a visitar, ya que este señor es la máxima autoridad del mundo cristiano, el Papa, que está aquí y que toda la gente está convulsionada, y más tarde vamos a ver también una ciudad bastante aproblemada con las vías, ya que se van a movilizar todos después en la tarde. Las calles han sido bloqueadas porque por ahí va a pasar este señor en su transporte, en su papamóvil. Esta semana anduve el jueves ahí por la calle Churubusco, donde supuestamente él iba a pasar y donde está bloqueada, y vi como los operarios del gobierno estaban ahí limpiando los grafitis de los teléfonos públicos y estaban todos muy preocupados de limpiar la casa, porque por ahí iba a pasar este señor. Toda la figura pública de lo que representa el Papa es netamente religiosa. Eso es lo que él representa. No vemos al Papa de corbata y saco. Lo vemos a él vestido de una manera muy distinta. Suele llevar la mitra. ¿Qué es lo que es la mitra? Este gorrito que se pone, que arriba tiene como una abertura, que se dicen que tiene una conexión con Babilonia, cuando adoraban al dios del mar, con la boca de pescado. Hay todo un tema ahí para conversar. La mitra que lleva en la cabeza, que simboliza o es la corona de gloria y también de servicio. También tenemos el solideo, que es como la kipá de los judíos, una blanquita que se pone aquí, que simboliza el respeto y que solo ante Dios se lo puede sacar, en su cabeza también. También lleva el báculo, que es el símbolo de padre, juez y pastor. Tiene una vestimenta encima que es la casulla, que simboliza la entrega sacerdotal. El alba, que es otra túnica, que simboliza la gracia de Dios. Zapatos rojos, que a todo esto el Papa actual no los usa, sino que usa zapatos negros. El zapato rojo simboliza la sangre de los mártires. Y el anillo son una de las cosas que comentamos aquí a modo de cultura.
El anillo que simboliza el compromiso con la iglesia, como que él estaba casado con la iglesia, el compromiso con la iglesia. La figura del Papa, como hemos dicho, representa únicamente la imagen máxima de una religión llamada católica. ¿Pero será solamente una imagen religiosa? Todos nosotros sabemos que no es solamente una religión. La historia lo ha dicho así. No hay conexión, ahí no tengo tiempo para desarrollar esto, pero no hay conexión desde lo que es supuestamente el primer Papa Pedro, entre comillas, con el primer Papa por el año 440 y algo. Hay 300 años de diferencia, no hay conexión alguna, no hay registro alguno de que fuera una conexión o que Cristo hubiera dicho, tú eres este Señor. Hay en Mateo 16, 18 al 19, habla de, tú eres Pedro, sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. También Pedro es Petro, que es una piedra pequeña, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está hablando de Cristo, esa piedra es Petra, que es una gran piedra. Pedro no era la gran piedra, era una pequeña piedra, como todos podemos ser parte de la iglesia. Hay todo un desarrollo que podemos conversar después de lo que supuestamente la Iglesia Católica afirma y dice sobre lo que es este linaje de papas sobre la historia, que no hay conexión alguna. Claro, ellos han escrito cosas y han dicho, bueno, por la autoridad que me llega del cielo hago esto y la gente tiene que creerlo. Entonces, como decíamos, esto no es una imagen solamente religiosa, hay una imagen pública y política detrás de eso. Él no solamente viene con esa imagen religiosa. La idea de haber separado los poderes político y religioso es relativamente nueva. Esos poderes estaban muy afiatados, y por eso la Iglesia Católica pudo hacer muchas cosas. Sin ir más lejos, aquí en México, cuando llegaron los españoles, no llegaron diciendo, vamos a ver si se convierten. Ellos venían con la autoridad del Papa. Ellos venían a imponer este sistema. Tenían ese poder político-religioso. En 1517 está esto de Martín Lutero, las 95 tesis, que comienza a tambalear el poder de la Iglesia Católica, donde Martín Lutero dice, ustedes no son infalibles. Lo que es infalible es la Biblia. Porque hasta ese momento la Iglesia Católica siempre va diciendo que ellos son infalibles. Todo lo que dicen y hacen es perfecto y nadie le puede revocar. Pero Martín Lutero, con esta reforma protestante, lo pone ahí en la puerta y dicen, ustedes no son infalibles. Lo que es infalible es la Biblia, que por un lado es correcto, y al final hay toda una rama que se abre con Martín Lutero hacia adelante. Para esos años, 1517 después de Cristo, ya la iglesia había sido dividida. Hacia el año 1054, la Iglesia Católica fue dividida en los ortodoxos de Oriente y los católicos de Occidente. Ya había sido dividida la Iglesia Católica. Pero hoy día está empezando esto del ecumenismo, liderado por el Papa. ¿Para qué? Para que todo se forme como una sola religión. No importa lo que haya pasado antes. Hoy día vamos a ser todos cristianos y vamos a seguir a Cristo, y a los santos, y a la Virgen, y a este otro, pero vamos a ser cristianos. Entonces, este ecumenismo, que es básicamente la unión de todo el mundo bajo una sola religión, eso es lo que significa ecumenismo. El año que me faltaba era 445. El sistema del papado comenzó a funcionar con León I. El año 445, mucho después de la historia de los apóstoles y de Pedro. En la Biblia hemos hablado ya de todo esto, de lo que está a nuestro alrededor, que es importante conocer, saber y no pensar que no nos interesa. Tenemos que estar informados, aun cuando no nos interese en el fondo, pero sí es importante informarse. Y en la Biblia también, retomando esto de los dos poderes, político y religioso, también Dios trabajó con el hombre en ese sentido de una manera bastante distinta, compleja. El ser humano es complejo, es difícil de tratar, y también con mucha paciencia.
desde el principio. Abel, lo habíamos hablado hace un par de semanas atrás, el linaje de Abel, Abel el justo, en el libro de Hebreos habla de esta linaje, comenzando con Abel, Enoc, luego Noé, Abraham y Sara, Isaac, Jacob, José. Con Jacob se relaciona inmediatamente con el pueblo de Israel cuando se le cambia el nombre. Y José, cuando ya la historia de José todos la sabemos, dice que de los 66 que vinieron a Egipto, a Israel, con Jacob, eso está en Génesis 46, 26, llegaron a ser 600.000 cuando salieron de Egipto. O sea, hubo una proliferación bastante grande del pueblo de Israel y Faraón se empezó a asustar con el pueblo de Israel. Y ahí viene toda la salida de Israel del pueblo de Egipto. Este es el pueblo de Dios que fue guiado por su libertador, Moisés, quien también estuvo con Aarón, dos personajes, Moisés y Aarón. Moisés recibió la ley de Dios codificada en el monte Sinaí, que se entiende que por tradición los judíos tienen registrado que fue en el día de Pentecostés. Anduvieron 40 años en el desierto hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Entonces se establece una nación con un territorio en Canaán. Se establece esta nación. Pasa el tiempo, el pueblo ya está establecido y recuerden ahí que hay un cambio en el gobierno. El gobierno solía ser teocéntrico, con Dios como su rey, al mando del pueblo. Y el pueblo pide a Samuel, quien estaba muy enfadado, le pide un rey y el pueblo quiere un sistema monárquico, quiere un rey físico, ahí para que los lidere, tal cual como lo tenían las naciones a su alrededor. Esa es la historia que podemos ver en la Biblia. De Moisés hacia adelante se puede ir viendo ya con la nación establecida por el desierto y ya luego en la tierra de Canaán. Se puede ver cómo la administración del pueblo se va ordenando, se va separando un poquitito en lo político y en lo religioso. La orden civil y el orden espiritual. De hecho, Aarón, quien estaba con Moisés cuando salieron del pueblo de Egipto, es el linaje o la línea de sacerdotes y levitas en el pueblo de Israel. Él es el que comienza con esta línea de sacerdotes y levitas, la parte espiritual, la parte religiosa. Y ya consagrados ellos como sacerdotes en los tiempos en que Israel se asienta en Canaán. Sin embargo, estos dos poderes eran muy sensibles, no podían juntarse, como lo hacen muchos imperios o naciones el día de hoy, o lo han hecho hace pocos años. No podían fundirse. Fíjense que aquí hay un ejemplo con el rey Usías. En Segunda de Crónicas, vamos al Antiguo Testamento, uno de los reyes que sí comenzaba a hacer lo bueno. Segunda de Crónicas 26, este rey Usías, rey de Judá, e hizo lo recto ante los ojos del Eterno. Esa es la frase que se caracteriza a un rey. E hizo lo malo o hizo lo bueno. Aquí Usías sí hizo lo bueno, pero comencemos en en el capítulo 26 y versículo 16. Versículo 16. Mas, aquí vemos que Usías se engrandeció, hizo las cosas a la manera de Dios, pero comenzó a elevar su ego. Comenzó a elevar su ego. Versículo 16. Mas, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Eterno su Dios, entrando en el templo del Eterno para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Quién eran los que estaban encargados, según desde Aarón hacia adelante, para hacer esto? Los sacerdotes. Él era el rey. Versículo 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Eterno, varones valientes. Los sacerdotes no eran ahí personas débiles que estaban así todo el día, eran valientes también.
y se pusieron contra el rey Usías, contra el rey. Se pusieron contra el rey y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso al Eterno, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Eterno Dios. ¿Qué pasó acá? 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa del Eterno, junto al altar del incienso. Aquí Usías decía: ¿quiénes son ustedes para decirme lo que tengo que hacer? Yo soy el rey, yo he hecho todo esto gracias a mí. ¿Y qué le pasó? La lepra le brotó en la frente. Sigamos leyendo el 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque el Eterno lo había herido. Una lepra dentro aquí del templo. Algo terrible. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Fíjense las consecuencias de haber traspasado sus responsabilidades. Y habitó leproso en una casa apartada, lejos, toda su vida con lepra. Por lo cual fue excluido de la casa del Eterno, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Aquí tenemos un traspaso de las responsabilidades del rey, queriendo hacer las cosas que le correspondían a las responsabilidades de la parte de religión, la parte de los sacerdotes, de la línea de Aarón. No te corresponde a ti. También vemos ahí, recuerden, el ejemplo de el rey Saúl, cuando él quería ofrecer sacrificios y Samuel no llegaba, y Saúl dijo: bueno, ya, Samuel no llega. Samuel era el profeta, era la parte de religión, religiosa, y empezó a sacrificar holocaustos. Esa obstinación del rey Saúl a querer engrandecerse, a querer hacer las cosas a su manera, fue lo que lo llevó a la ruina también. Ahí tenemos otro ejemplo del traspaso de estas responsabilidades. Sin embargo, mucho antes de estos tristes sucesos, antes de Moisés, antes de Aarón, hubo una batalla de 4 reyes contra 5 reyes en el valle de Sidim. Aquí fue capturado Lot. Recuerden que se fue a Sodoma. ¿Quién es rescatado por su tío Abram? Sin H, para ese entonces. No había sido cambiado su nombre todavía. Y a Abraham se le aparece Melquisedec. Melquisedec. Veamos aquí Génesis 14, vayamos para atrás. Génesis 14. Abraham libera aquí a Lot. Aquí hay una pelea, una batalla bastante grande. Y Abraham se la ingenia para rescatar a su sobrino Lot. Y en el capítulo 14, versículo 17, sigue aquí la lectura. Comenzamos la lectura. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Aquí vemos que Abraham volvía. Y entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, rey y sacerdote, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Los diezmos de todo. Repito, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Ahí hay 2 poderes o 2 oficios en un solo ser. Eso es importante. Aquí aparece la primera vez que aparece Melquisedec frente a Abraham, el padre de la fe. Se presenta sin padres, sin genealogía. Recuerden que Génesis habla de toda la genealogía de los
personajes de antaño, pero aquí vemos en Génesis 14, se aparece sin padres, sin antepasados, sin decir cuándo nació, de dónde nació, o si acaso había muerto. Fíjense aquí en Salmos 110, hablando acá ahora del rey David más adelante. En Salmos 110, por la inspiración divina, tenemos este pasaje muy interesante también. Salmos 110, versículo 2. El Eterno enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Eterno, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Según la orden de Melquisedec. Aquí vemos que el Eterno enviará desde Sión la vara de tu poder, el poder del reinado, de un rey que domina en medio de tus enemigos. Y en el versículo 4, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Estos dos oficios en la figura de Melquisedec están fusionados en uno. Y Melquisedec no era un personaje de carne y hueso, porque no se presenta con genealogía, no se presenta con padres. Y más adelante en Hebreos hay también una sección muy interesante de lo que es este Melquisedec, rey y sacerdote de Dios. La orden de Melquisedec es una profecía que se va a completar en los tiempos del fin. Hebreos 7, vayamos más adelante. Es un tema muy interesante. No hay mucho tiempo para abarcar tanto como uno quisiera. Pero en Hebreos 7, versículo 1, recuerden, rey y sacerdote. Rey y sacerdote. Hebreos 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, de nuevo, aquí están los dos oficios, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Permanece sacerdote para siempre. Esa parte es importante. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, hablando aquí del antiguo pacto, debido a que por la muerte no podían continuar. Tenían que, la genealogía de Aarón hacia adelante, enseñar este oficio a los hijos, porque los sacerdotes morían, físicos. Por eso está hablando aquí de que los sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Quién es este Melquisedec? Está claro, ¿no? Está clarísimo. Más claro echarle agua. Este sacerdote sin genealogía es Jesucristo, que se apareció aquí en el Antiguo Testamento. O el Logos, en ese caso, aparecido entonces ya Jesucristo, el título de como tal fue en el Nuevo Testamento, cuando ya es hecho en la carne. Si bien el sacerdocio, aquí vemos la parte sacerdotal de Melquisedec, que permanece para siempre. ¿Qué pasa con el reinado? Estamos hablando del rey y sacerdote, ¿no?
Vemos aquí la parte de sacerdote, que permanece para siempre. ¿Qué pasa con el reinado? ¿Rey de qué? ¿De este mundo? Veamos aquí Juan 18, las mismas palabras de nuestro Maestro, nuestro sumo sacerdote y Rey de Reyes. En Juan 18, ya Jesucristo estaba en manos de las autoridades, después de ese beso de traición de Judas. Juan 18, versículo 33, cuando está Jesús frente a Pilato, había estado frente al sumo sacerdote en la tierra, un poco paradójico, que había estado recién aquí con el Caifás, quien era el sumo sacerdote en la tierra. Y aquí en el versículo 33 dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y ahí termina el diálogo. No tenía sentido explicarle a Pilato qué era la verdad. Cristo murió y resucitó, pero no instauró el reino de Dios. Por algo los judíos no creen en Jesucristo. Él no instauró la nación gloriosa que está descrita en la Biblia por los antiguos profetas, sino que lo comenzó a anunciar. Recuerden, cuando Juan el Bautista es encarcelado, comienza la predicación del Evangelio del reino de Dios. Allí está el reino de Dios. Él no vino a instaurar ahora, en ese momento, el reino. Pero cuando Juan el Bautista, que preparó el camino para Jesús, esta voz en el desierto, preparó ese camino, y ya es encarcelado, ya Juan el Bautista no podía seguir. Y Cristo en ese mismo momento comenzó esta predicación del Evangelio del reino de Dios. Eso está en Marcos 1:14. Se los leo ahí si lo quieren anotar. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios lo estaba diciendo el mismo rey. Lo estaba predicando el mismo rey. Viene un rey, viene un reino. Y entre paréntesis, yo voy a ser el rey. Arrepiéntanse y crean en ese evangelio, en ese reino. El sacerdocio para siempre de Cristo y su reinado, ambos oficios, rey y sacerdote, son los temas por los cuales los apóstoles fueron encarcelados, fueron apedreados, perseguidos, muertos. Recuerden ahí Esteban en Hechos 7, el primer mártir aquí de la iglesia primitiva. El libro de Mateo le dice el reino de los cielos, para que los judíos no se alarmaran, porque si decían Dios como que era el sagrado nombre, para que no se alarmaran, el reino de los cielos, para no ofenderlos. Y es el mismo reino que nosotros creemos, que vendrá a la tierra por un rey de reyes y señor de señores. No obstante, para que ese momento llegue, van a haber fuerzas muy fuertes en el mundo, fuerzas espirituales, fuerzas civiles, fuerzas militares, políticas religiosas, que van aquí a ponerse de acuerdo con un objetivo en particular. Recuerden los 4 imperios de Daniel 2, que hablamos hace un momento atrás. Estos 4 imperios de Babilonia, del imperio medo-persa, del imperio griego y del imperio romano. Este todavía es un tema, como lo dijimos, muy extenso y bastante interesante, que podemos algún día profundizar. La visión de Daniel, ya en el capítulo 7,
Primero está la estatua erguida, con las dos piernas, representando la división del Imperio Romano en Occidente y Oriente. Y en Daniel 7, leamos aquí en Daniel 7:7, hablando de esta otra visión, en Daniel 7:7. Enfocándonos en la cuarta bestia. En la cuarta bestia. Recuerden, está el león con alas, que representa el imperio de Babilonia. Está el oso, representando el imperio medo-persa, que era lento y que estaba comiendo estos otros imperios. Y está el leopardo, representando el imperio greco-romano o el imperio griego. Y ahora viene la cuarta bestia, en el versículo 7. Después de esto miraba yo las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. La cuarta bestia corresponde a las piernas de la imagen que leímos antes en Daniel, o que les comenté en Daniel 2. Versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Un cuerno que miraba y hablaba grandes cosas. También estos temas son bastante más complejos, pero para solamente tocar el tema de estos dos poderes en esta profecía tremenda, y estas imágenes que ve Daniel y que ve Juan en el Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 13 para conectar la dualidad profética tan importante para comprender los eventos de los tiempos del fin, que se cumplieron una vez en la historia de la humanidad, pero que se van a cumplir nuevamente pronto. Ojalá y estemos ahí presentes cuando se cumplan, o ya se están cumpliendo varias de estas cosas. Se está preparando el escenario. Capítulo 13 de Apocalipsis. Esta es la segunda vez que esta misma bestia se levanta, tiene la conexión directa con Daniel 7, 2, 7, 13 y también 17, pero en Apocalipsis 13, versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Los 3 imperios anteriores estaban ahora en esta bestia. Y el dragón le dio su poder y trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta herida de muerte nos ayuda a entender la dualidad profética de esta herida del Imperio Romano, que iba a ser sanado y que ahora iba a resurgir con toda esta fuerza. Versículo 4 de Apocalipsis 13. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses, 3 años y medio, tiempo en el cual la iglesia debe estar protegida. En un lugar que no sabemos exactamente, dicen que es Petra o pueden decir otro lugar, pero no hay una confirmación al 100% de que va a ser este lugar. Y después de esta gran bestia con todas estas cabezas, estos cuernos, vemos ahora en el versículo 11 otra bestia. La bestia en realidad representa un imperio. Y en el versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué es un cordero? La imagen viva de nuestro Señor Jesucristo. Tenía una imagen, o era semejante, pero hablaba como dragón. El símbolo, la imagen de Satanás.
Versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Aquí hay una conexión de dos bestias. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, al imperio, cuya herida mortal fue sanada. Hablando de la cuarta bestia de Daniel 2, 7 y ahora Apocalipsis 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Dos poderes unidos, una negociación. ¿Entre qué? Un poder civil, político y un poder religioso. Un poder religioso. Aquí tenemos una bestia que va a ser adorada por los moradores de la tierra. No va a ser un país pequeñito, es la tierra que la va a adorar. Y hablará grandes cosas y blasfemias. Pero la autoridad será ejercida por otra bestia en su presencia. Aquí vemos esta fusión. Y también hará grandes señales y engañará a los moradores de la tierra. Es una fusión entre ellas. ¿Quiénes son estos seres, o bestias, o cuernos, o reyes? ¿Qué son? Aquí en Apocalipsis 19, 20, muy cerquita, vemos lo que les va a pasar a estas dos seres o entidades. Y podemos entonces ingerir en lo siguiente. Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Son dos seres humanos que van a recibir estos poderes, pero que van a ser lanzados al lago del fuego. Y muy distinto es lo que le va a suceder a ellos si lo comparamos con Satanás y sus demonios. Estos dos seres que van a ser lanzados al lago del fuego no son espirituales. Son personas de carne y hueso que van a morir cuando sean lanzados al lago del fuego. La bestia, para que todavía ampliemos nuestra visión profética, la bestia, o también podríamos decir el rey del norte, la profecía del rey del sur, del rey del norte, la bestia, este líder político, y el falso profeta que nos habla aquí Apocalipsis 19, 20, o podríamos llamarle también el cuerno pequeño de Daniel, que hablaba grandes cosas, que tenía ojos y hablaba grandes cosas, o la mujer que domina a la bestia. Fíjese que la mujer está sobre esta tremenda bestia y está dominando a esta bestia. Religión y política. Religión y política falsa, obviamente. Pero aquí hay dos seres que van a ser lanzados al lago del fuego. Y en Apocalipsis 10:20, también Satanás y sus demonios van a ser lanzados al lago del fuego. La diferencia es que ellos van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos porque son espirituales. La bestia y el falso profeta se van a incinerar, y al instante se les va a acabar la vida y no se va a saber más de ellos. Son personas humanas que van entonces a ser acabadas en ese momento. La gran religión de hoy incluye al 33% de la población mundial. La gran religión de hoy, cristianismo, catolicismo, reúne al 33% de la población mundial. Una religión que, por mucho que aparente piedad, lo cierto es que, si vemos en la historia, la iglesia como tal no tiene un muy buen registro de la piedad. Recuerden las cruzadas. Hoy día vemos a una iglesia mucho más tranquila. Vemos el Islam, que está mucho más agresivo, pero la iglesia católica hizo lo mismo muchos años atrás, imponiendo su autoridad. Aquí, como decíamos en México, fue unas cruzadas muy sangrientas. El Islam, que significa sumisión, la fuerza del Islam está despertando
a los radicalistas cristianos que dicen, ¿por qué nos tienen que matar ellos? Nosotros también tenemos fuerza, nosotros también podemos salir adelante. Y la otra profecía que tiene que ver con todo esto del rey del norte y el rey del sur son claves para entender el escenario que se está formando en Jerusalén, en medio de todas estas problemáticas de imperios y de religiones, política y religión. De nuevo, estos dos poderes. Anoche veía un video de cuando llegó la máxima autoridad de la Iglesia Católica, la gente gritaba como que fuera un concierto de rock, desesperados porque este señor lo mirara para que a ver si me sana el cáncer. Esa persona no estaba pidiéndole a Dios, está pidiéndole a un ser humano, que le ha sido esa autoridad dada, permitida por Dios, pero sabemos que hay algo muy distinto ahí. ¿Qué sucedería, les pregunto, como reflexión, qué sucedería si alguna vez, en algún momento, este o el próximo Papa, que se dice ser vicario de Cristo, vicario es en vez de Cristo, ese es el título que tiene este señor, o todos los papas, este sumo pontífice, este santo padre, sucesor de Pedro, abra el cielo y caiga fuego. ¿Qué va a pasar en ese momento? Va a ser tremendo. Y eso es una realidad que sí vamos a ver en manos de una religión que va a tener todo el poder del mundo, la bestia y el falso profeta. Aquí la Biblia dice que va a engañar al mundo entero. Todos van a adorarle. Entonces, es una buena pregunta. Isaías 46, ya, vamos, terminando prontamente ya. No vayan allá para que no pierdan tiempo. Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir, lo he pensado, y también lo haré. Ese es nuestro Dios. No es una persona vestida de blanca. ¿Qué dice Dios respecto a estos seres que tendrán las facultades para engañar al mundo entero? Hoy día tenemos un sumo sacerdote y deseamos un reino que se instaure, que no va a ser jamás destruido, va a ser de una buena vez para siempre. En Daniel 2, la imagen de los 4 imperios es destruida. No destruida por mano de hombre, sino que por una piedra. Y no es Pedro. Por una piedra y no deja rastro alguno de esos imperios. Una piedra cortada con mano, no con mano, perdón, que consumirá estos reinos y nadie se acordará ni de Babilonia, ni de los medos persas, ni de Grecia, ni de Roma. Apocalipsis 19, ya si se mantuvieron ahí. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ya no vemos la imagen de un cordero que está aquí muy pasivo. Está la segunda venida de Jesucristo, de nuestro sumo sacerdote y de nuestro rey venidero. Ambos oficios muy importantes también para reconocer a Cristo. Versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.
Estas cosas van a suceder, pero finalmente nuestro enfoque está aquí en Apocalipsis 19:11. Eso es lo que más nos debe importar. La profecía es importante, estamos viendo cómo se mueve, pero hay que enfocarse más en Apocalipsis 19:11 o en nuestro galardón, más que en cómo vamos a llegar, más que en cómo o qué va a suceder en este mundo, que es muy interesante, pero el enfoque más esperanzador para nosotros es esto. Entonces, mis hermanos, hemos visto que el hombre ha querido gobernarse alejado de Dios con estos dos poderes desde Nimrod hacia adelante. Dios también utilizó este mismo sistema mucho más ordenado en su pueblo de Israel. Vimos aquí que las responsabilidades de la parte política y la parte de religión eran muy sensibles, eran muy específicas y no podían mezclarse. Los tiempos del fin serán tiempos en que estos poderes se van a unir, la bestia y la mujer, la bestia, el rey del norte, y este cuerno pequeño, la mujer que está tomando el cáliz de la sangre, se van a unir para gobernar a todo el mundo. Y todos van a decir, todos estamos bien. Aquí no pasa nada. Pero eso va a durar 3 años y medio, como la profecía en la Biblia nos explica. Las potencias mundiales se van a conmover y vamos a ver cosas, o estamos viendo cosas que los profetas deseaban de antaño. Estamos viendo esas cosas. Daniel y Juan solo vieron visiones prolépticas, es decir, una visión futura, como cuando se transfigura Jesucristo a sus discípulos y les muestra una figura, una visión, como una imagen en 3D de lo que estaba o de lo que va a suceder. Y se turbaron. Daniel dice que se turbó el corazón porque no entendía. Y era algo tremendamente impactante para él, solamente como visión. Probablemente nosotros no vamos a ver imágenes prolépticas, lo vamos a ver con nuestros ojos. Por medio del celular, por medio de la televisión, vamos a ver cosas. Y va a ser una realidad inminente que se acerca cada día. Aquí ya para terminar, Juan 14:1. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Ahí no está el Espíritu Santo. Hay 2 seres divinos que forman la familia de Dios y que nosotros debemos creer en Dios y creer también en Jesucristo. No creamos en nosotros mismos, que podemos hacer aquí grandes cosas. No creamos en un hombre vestido de blanco, que se dice ser muy piadoso, pero el sistema no lo es. Niega la eficacia de la piedad. Creamos en Dios, nuestro Padre, creamos en Cristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro Rey venidero. 2 oficios, solamente que Él puede cumplir. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, ya siendo parte de su cuerpo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Sí, hermano, nosotros sí sabemos dónde fue Jesucristo, a dónde va a venir, dónde va a instaurar su reino, y sabemos el camino, sabemos su ley, sabemos esa fe, esa gracia que nos nos absuelve para poder ser presentados justos frente a Dios, no por nuestros propios méritos, sino que por la sangre y la gracia de Jesucristo, un don inmerecido. Mantengamos entonces la frente en alto. Cristo, nuestro sumo sacerdote y nuestro futuro rey de un imperio que jamás será destruido, descenderá muy, muy pronto. Muy buenas tardes a todos.